Quiero tocar un tema que es un poco espinoso para algunos y es el tema del cristiano y la política. Eh, Quiero comentarles que estuve buscando en internet si encontraba algún tema relativo a explicar el proceder del cristiano en la política y me topé con que muchos de los videos que logré encontrar eran de predicadores que hablaban y decían que el cristiano no debe participar en política. Y sacaban cosas de contexto. Y me llamó la atención porque eso nos hace ver como que nosotros fuéramos ajenos al país donde vivimos, como que fuéramos ajenos a la problemática de la corrupción, como que fuéramos ajenos a lo que se vive día en día. Y nosotros somos parte de la sociedad, somos parte de un país, somos ciudadanos de un país. Tenemos doble nacionalidad porque tenemos una celestial y tenemos una terrenal, pero no nos hace ser entes individuales que no te preocupen por lo que sucede en su país y en el actuar de autoridades como las que tenemos actualmente, que son bien corruptas. Entonces me llamó esa atención. En las elecciones pasadas pues solo encontré dos predicadores que hablaban en contra de elegir políticos corruptos y llamaban a la conciencia de todos para que analizaran su voto. No apunté el nombre de uno, solo sé que es de Occidente. Y el otro, el famoso Carlos Rivas, que con su peculiar forma de predicar, predicó varias veces que deberíamos de analizar y no elegir políticos corruptos. Y también predicó en contra de la señora del Partido Verde. Y luego vi algunos videos de Jeremías Piril, a quien aprecio mucho. Y él hablaba del proceder de nosotros como cristianos para poder elegir a las autoridades. Pero sus videos no se hicieron virales, como que al cristiano promedio no le interesó saber qué dice la Biblia que debemos de hacer para elegir a nuestras autoridades. Y la Biblia dice mucho. De hecho, muchos de los actos de Dios tuvieron en su actuar movimientos políticos. Y yo quisiera exponer esto con ustedes en el transcurso de varios videos. Hoy quiero tomar una parte para iniciar de lo que habla el Génesis y obviamente el Apocalipsis, para que se vea que de pasta a pasta sí podemos ver que tenemos en este caso ejemplos de lo que debe hacer un cristiano o lo que va a hacer un cristiano en cuanto a política. Y para eso pues usaré mi Biblia contemporánea, una Biblia que está en un lenguaje muy actual, y quiero comenzar obviamente con Génesis capítulo 1 del versículo 26 al 28. Y en la Biblia dice lo siguiente: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que recta sobre la tierra. Y Dios crió al hombre a su imagen. Lo crió a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Bueno, aquí dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Es un Dios de orden, un Dios de justicia, un Dios de bien, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Entonces son algunas de las características de Dios. Y si fuimos hechos a su imagen y semejanza, también nosotros
tenemos esas características. Obviamente, tenemos que aprender a desarrollarlas. Y es ahí donde muchas prédicas lo que hacen es cohibirnos, o en este caso, hacer que tengamos miedo de hacer lo que es la voluntad de Dios. Entonces, luego, siempre en el versículo 26, ahí dice que domine. Y en una Biblia interlineal, esto indica que es un verbo. Eso es acción y movimiento, no es algo estático. Y este verbo indica dominar con inteligencia, dirigir o gobernar. Son tres de las acepciones de este verbo. Pero es interesante porque dice dominar con inteligencia. O sea que ya Dios nos puso esa parte en nuestro ser. Que no la desarrollemos es aparte. Pero luego en el capítulo 28, versículo 28, vuelve a repetir domínenla. El mismo verbo. Dominar con inteligencia, dirigir o gobernar. Y luego, siempre en el 28, dice, sean los señores. Y esa palabra señores, pues aquí en español está como un sustantivo, pero en el original es un verbo. Y este verbo indica estar a cargo o administrar, dirigir, mandar o gobernar. Entonces, si Dios, como Dios benevolente, nos hizo a su imagen y semejanza, nos ha colocado eso, que podemos gobernar, podemos dirigir. Y entonces, no entiendo por qué tanta predica en contra de esto, no lo entiendo. Ahora bien, la ley en el artículo 100, aquí en Guatemala, en este caso en la Constitución, en el artículo 186, en el inciso F, dice que no pueden ser candidatos a presidente o vicepresidente los ministros ordenados. Y esto tiene una razón de ser, y tiene una razón de ser bíblica también. ¿Por qué? Porque en Efesios 4:11, Pablo indica los 5 ministerios que están para enseñar y dirigir a la iglesia. Entonces, una persona que está entre estos 5 ministerios, sí, no puede participar en política, porque su llamado no fue a política, fue a la iglesia. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo yo, que obviamente con un llamado de estos 5 ministerios, pues no van a participar en política. Entonces, esto está claro en la ley del hombre y en este caso en la Biblia. Pero vamos a lo que dice Apocalipsis. Y para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Y este dice así: vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. ¿Qué nos dice la Escritura? 2 veces repite que durante ese periodo va a haber un grupo que va a reinar con Jesucristo. Y entonces, ¿por qué somos apáticos a este tipo de cuestiones como es la política? Si la Biblia dice que se reinará con Jesucristo.
Interesante. ¿Por qué? Porque esto también es un verbo. Y este verbo, entre sus opciones está la de gobernar. Entonces, como estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, sí podemos participar en política para gobernar. Y para eso, pues, analicemos el concepto de política. A ver si el concepto de política en realidad se acopla a lo que está diciendo la Biblia. Y comencemos con su concepto. Dice que política es la actividad humana orientada a tomar decisiones en grupo, organizar la sociedad y manejar el poder para resolver problemas comunes. La palabra viene del griego polis, que significa ciudad. Interesante. ¿Por qué? Porque en su concepto dice que esto es para organizar a la sociedad y el poder para resolver problemas comunes. Y eso es lo que perseguimos como cristianos. Buscamos que todos, en este caso, en una sociedad, puedan estar organizados para vivir de un bien común. A eso fuimos llamados. Usted ve los hechos de los apóstoles en los inicios, eso era. Pero nos dejamos engañar por el enemigo y pensamos que la política es sucia. Claro, la han ensuciado los corruptos, pero es aquí donde somos llamados a hacer el cambio. Qué bonito fuera que todos los que participan en el Congreso y en los ministerios, en este caso como ministros, y los gobernadores, y los codedes, y los cocodes, todos fueran cristianos. ¿Cómo estaría Guatemala de bendecida? Sería diferente, seríamos luz a las naciones, como somos llamados. Y eso no implica que no participemos en la iglesia, porque aquí dice que serán llamados sacerdotes de Dios y gobernarán con Cristo Jesús. O sea que no está dividiendo el servicio de la iglesia como feligreses de la iglesia de que podamos gobernar. Entonces no hay división, no hay por qué ser apáticos. Pero luego veamos los elementos de la política. La política tiene 3 elementos y veamos si cada uno se acopla a lo que es un cristiano o el proceder cristiano. Bueno, el primero es poder y autoridad, que es la capacidad de mandar, tomar acuerdos y decisiones, hacer que se cumplan las reglas y leyes. Y no eso es lo que nos ha mandado el Señor, a tener poder y autoridad. No nos ha dicho que vamos a ser cabeza y no cola. Y entonces, ¿por qué dejamos que personas que no van a hacer nada bueno, sino que solo corrupción, vayan a lugares donde debería estar un cristiano para actuar a favor de la comunidad y bendecir a Guatemala? Segundo elemento, el bien común. La búsqueda del beneficio y el orden para todas las personas que viven en una comunidad. Y no eso es lo que buscamos también. Como cristianos buscamos el bien común. Y luego está la tercera, que es la participación, que es la acción de todo ciudadano mediante el voto, la opinión, el diálogo para mejorar los asuntos públicos. Y es aquí donde los corruptos actuales nos quitan a nosotros la opción de poder dialogar o mejorar los asuntos públicos. Y para muestra de un botón, todos los actuales se aumentaron el sueldo, los diputados se aumentaron el sueldo y no respetaron en este caso lo que todos dijeron ahí, que no se aumentaran, que no era el momento. Ellos se lo aumentaron y no les importó la población. Y miren la crisis en la que estamos actualmente y ellos viven bien. Y no podemos decirle a Dios que nos ayude, porque ¿quiénes los eligieron? Pues no nosotros. O si no los elegimos, dejamos que otros los eligieran por nosotros. Entonces dejamos de actuar como cristianos. Esta es la primera, o el primer, no es un tema porque el tema es el mismo, sino la primera cuestión que quiero compartir. Espero que Dios me dé la oportunidad de seguir compartiendo
Trataré de hacerlo cada 7 días y espero me apoyen viendo los videos. Gracias por su atención.